Buenos días, soy Maribel Serrano, trabajo en la Universidad de Lleida y presento en este Congreso de Lingüística Hispánica en Italia un estudio sobre disponibilidad léxica en una situación de contacto lingüístico en el que analizo la influencia de la lengua materna en la producción de transferencias castellano-catalán en informantes bilingües. Bien, buenos días. Vamos a presentar nuestra comunicación sobre variación léxica y lengua materna y la producción de transferencias castellano-catalán. Bien, como introducción tenemos que indicar que nuestro estudio es un estudio de disponibilidad léxica, así como también hay otros que se basan en el estudio del léxico disponible de regiones de España donde conviven dos lenguas en régimen de cooficialidad. Y que, bueno, de estos estudios ya se ha detectado muchas veces que hay una gran cantidad de elementos de contacto lingüístico llamados transferencias, fenómenos de contacto que aparecen fruto de este contacto entre dos lenguas en un mismo territorio durante tiempo. Bien, algunos de estos estudios también han incluido, como el nuestro, la variable lengua materna y han analizado la influencia que tiene esta variable en la producción de transferencias, como también hacemos nosotros. Bien, con respecto a la metodología de la investigación, conseguimos los presupuestos del proyecto panhispánico de estudio del léxico disponible, en el sentido de que utilizamos informantes preuniversitarios, concretamente 240, que completaron la encuesta dos veces, con un intervalo de 2 semanas, primera vez en castellano, la segunda en catalán, y completaron los 17 centros de interés, en torno a los cuales tenían que producir unidades léxicas en un tiempo limitado de 2 minutos. Los uniformantes procedían de distintos puntos de la provincia y en concreto de 12 centros educativos. Con respecto a la distribución de esta muestra en función de la lengua materna, podemos ver que la representación que tenemos de esta distribución en la muestra es similar al universo estudiado, donde según las últimas encuestas de usos lingüísticos, el 28,4% de la población de Lleida tiene el castellano como lengua inicial y un 47,9% el catalán, un poco similar a la distribución que vemos de nuestra propia muestra. Predominan los catalanohablantes, entendiendo catalanohablantes como personas que tienen el catalán como lengua inicial o materna o primera lengua, y los castellanohablantes pues son menos, pero tenemos que indicar también que es muy importante que en esta comunidad realmente todos los informantes son bilingües, en el sentido de que hay un porcentaje muy elevado de personas que son capaces de utilizar las dos lenguas. Por otro lado, no hay una distribución rígida de las lenguas en la sociedad, sino que es un poco la propia experiencia de cada individuo el que determina el mayor o menor contacto con cada una de ellas. Por tanto, es una situación de bilingüismo estable en el tiempo, no diglósico, y en el que son esperables estos elementos de trasvases lingüísticos entre una lengua y otra. Con respecto al análisis de los datos, son unos datos que ya hemos analizado en otras ocasiones. Y lo más importante que podemos ver aquí es la cuarta columna, en la que se indica cuál es el porcentaje que suponen sobre el total de palabras los elementos que tienen alguna respuesta con un fenómeno de contacto lingüístico. Tenemos que hacer aquí una división entre lo que son las palabras, que incluyen palabras repetidas, por tanto serían las respuestas, y los vocablos, que son las palabras diferentes. Pues bien, analizando cuántos fenómenos de contacto lingüístico se dan sobre el total de respuestas, como se puede ver aquí en la cuarta columna, en el castellano encontramos 2,07% y en catalán el doble, 5,44%. También cuando analizamos los datos según el total de vocablos o palabras diferentes, vemos que el porcentaje de 7,08 en castellano y 13,38 en catalán es prácticamente del doble, casi no alcanza el doble en lengua catalana, con lo que vemos es que la influencia del castellano sobre el catalán siempre es superior a la influencia inversa. Pero lo que no sabíamos al observar estos datos en general, también tenemos un artículo que hemos puesto en la bibliografía sobre la incidencia de la lengua materna, el artículo de Serrano Zapata 2022, y también vimos que esta lengua materna estaba influyendo en las respuestas, pero lo que no sabíamos es si en estos fenómenos de contacto lingüístico se distribuían en función de la lengua materna, de tal forma que, como es lógico, los castellanohablantes, ya digo, entendiendo castellanohablantes como aquellas personas que tienen el castellano como lengua inicial, eran los responsables de la aparición de estos fenómenos en el corpus catalán, y a la inversa, que es la interrogante que pretendemos descubrir en este trabajo. Bien, como se puede ver en este gráfico, aquí podemos ver el porcentaje de respuestas que tienen en cada centro de interés algún elemento algún trasvase lingüístico de algún tipo. Como se puede ver en el gráfico, siempre es superior la influencia en la transferencia en el corpus catalán, puesto que hay más palabras del castellano en el corpus catalán que en sentido inverso. Y también la producción es distinta en función del centro de interés que se trate, es muy distinta. Ya se detectan algunas tendencias en algunos trabajos que hablan sobre este tema, por ejemplo, a la influencia de la lengua materna del vernáculo en el campo trabajos del campo y del jardín, puesto que es difícil para los informantes enumerar unidades léxicas relacionadas con estos trabajos del campo en la segunda lengua.
Y bien, fijándonos en este gráfico, llegamos a la conclusión de cuáles eran los centros donde se producía un mayor porcentaje de transferencias. Como se puede ver en la tabla, estos son estos que alcanzan las posiciones más elevadas y son los que hemos decidido estudiar con profundidad para poder ver cuál es la influencia de la variable lengua materna en ellos. Hemos estudiado todos, excepto el de calefacción, que alcanza un porcentaje muy elevado, sobre todo por un préstamo integrado como es aire acondicionat en lugar del aire condicionat que es normativo en lengua catalana y por eso sale aquí este porcentaje de transferencia. Así que excepto este centro de interés, los demás vamos a estudiarlos en profundidad. Empezamos por el corpus castellano. En este corpus vamos a ir centro de interés, cada centro de interés explicando las transferencias que hemos encontrado y quiénes son los responsables de estas transferencias. Como podemos ver, en la primera columna se puede ver el número total de palabras distintas o vocablos evocado, que en este caso son 291, y debajo las transferencias. Luego vemos el porcentaje que suponen estas transferencias, en este caso es de 8,3, no es el más alto que veremos en el corpus castellano. Y después de esto podemos ver cuáles de estas, cómo se desarrollan estos mismos parámetros en el grupo de castellanohablantes y en el grupo catalanohablantes. También podemos ver el índice de compatibilidad entre estos dos grupos, es decir, cuál es la coincidencia que establecen estos dos grupos, que en este caso es de 0,56 y es la más alta de todas las que analizaremos. En la segunda parte, después de la parte sombreada, se encuentra una información muy relevante que son las palabras las transferencias que son exclusivas de los castellanohablantes y las que son exclusivas de los catalanohablantes y cuáles comparten. Como se puede ver en este primer ejemplo de ropa y complementos, donde el porcentaje de transferencia en castellano es de un 8,3%, podemos ver que los castellanohablantes no enuncian ninguna de estas transferencias en exclusiva, sino que es principalmente los alumnos que tienen el catalán como lengua materna quienes evocan transferencias. Y luego en común tienen estas 9 palabras que podéis ver aquí en la diapositiva, pero que todas son cambios de código, que significa que la frecuencia que tienen de aparición es inferior al 5%, como demuestra también que ninguna de ellas, si vemos la parte superior, ninguna de ellas está incluida entre las 50 primeras palabras, ni en el grupo castellano ni en el grupo catalán. Bien, con respecto al siguiente centro de interés, la cocina y sus utensilios, aquí podemos ver un porcentaje similar de transferencia, también del 8,93%, y de nuevo observamos que son sobre todo los alumnos cuya lengua materna es el catalán los que producen esas transferencias. En común solo se encuentran 3 lexías, pero sí es muy interesante observar que se encuentra paella entre estas. Paella, que además aparece entre las 50 primeras palabras en castellano y en catalán, puesto que es un préstamo integrado según nuestros datos y el porcentaje que alcanza. Eso significa que más del 15% de la muestra lo ha enunciado. Paella en este centro de interés aparece como equivalente a sartén. También vemos pica, que es otra palabra que también es un préstamo en vías de integración en este centro de interés. Y como se puede ver, también aparece en estas lexías escorredera, que es gramatical, puesto que no existe como tal ni en castellano ni en catalán. Y luego es muy interesante el caso de plata, que solo enuncian los catalanohablantes. Plata como equivalente a bandeja. Bien, con respecto al trabajos de campo del jardín, que ya hemos dicho que es un centro de interés donde aparece siempre mucho el vernáculo, aquí el porcentaje es un poco mayor de transferencia, del 10,82%, la compatibilidad es muy baja, del solo el 0,27%, y encontramos de nuevo que los catalanohablantes tienen muchas más palabras, transferencias del catalán al enunciar estas tareas en castellano. En común solo aparecen 11 términos, de estos términos algunos son, por su porcentaje de aparición, son préstamos en vías de integración, pero no hay ningún préstamo integrado como veíamos en el centro anterior. Aquí podemos llamar la atención a algunos procedimientos de derivación que hacen los informantes, como por ejemplo ramadero, añadiendo este sufijo propio del castellano con una raíz del catalán. En el siguiente centro de interés, en profesiones y oficios, vemos un porcentaje de transferencia mucho más bajo, del 5,9%, y en ellos destaca el préstamo integrado paleta, que, como hemos visto en los casos anteriores, se da en los dos colectivos, tanto castellanohablantes como catalanohablantes. Una vez más vemos que en catalán hay más exclusividad con respecto a las transferencias y podemos ver los mismos procedimientos que veíamos en el centro anterior, como por ejemplo enfermero, similar, y de nuevo otra vez ramadero, ingeniero, pescatero, etcétera. Bien. Bien, con respecto al corpus del catalán,
Aquí podemos ver los mismos centros de interés y a pesar de que aquí, pues como se puede ver, siempre habrá mucha más cantidad de interferencia, puesto que hemos dicho que es superior el porcentaje de transferencia siempre en el corpus catalán. Si nos fijamos en el porcentaje que tenemos aquí en la tercera fila, siempre es mayor la lengua materna castellana en los castellanohablantes que en los catalanohablantes. Por ejemplo, en este caso, el porcentaje general, que es el más alto de los que vamos a ver, de 19,5 de transferencia sobre el total de palabras distintas, en castellano supone un 22% y, y los catalanohablantes se supone un 17,4% de su vocabulario. Con lo que vemos que aunque algunas veces nos parezca pocas, como en este caso que es 41 frente a 45, cuando se estudia esta cifra sobre la cantidad de vocablos que produce en este colectivo, pues se puede ver que es mayor. En este sentido, aquí llama la atención sobre todo en los términos que comparten la presencia de bolso, sosténs, gorro y forro polar, que son préstamos integrados por su índice de aparición. También se puede también comprobar esto en las 50 primeras palabras, ya que en los dos colectivos aparecen estos mismos términos y que parece evidenciar que no desconocen el nombre correcto, el nombre apropiado en lengua catalana para estos términos tan usuales. Con respecto al término braga, que solo aparecen en el colectivo castellano hablante en estas primeras posiciones, cabe indicar que seguramente alcanza posiciones más altas porque denomina dos referentes, si está en singular y en plural, pero en este caso pues es claramente una palabra que aparece en una posición más alta de los castellanohablantes, puesto que ninguna de las dos acepciones se denomina así en catalán, sino que se dice calces o buf. Y después también empezamos aquí a ver términos más términos que son agramaticales, como podremos ver en las siguientes diapositivas. En la siguiente, respecto a la cuina y els seus utensilis, como podemos ver de nuevo, la interferencia del castellano, de los castellanohablantes, es un 20% frente a la lengua catalana, que es un 14,1%. Con respecto a las palabras que tienen en común, aquí ya no se ve ningún préstamo integrado, aunque son bastante numerosas. Y podemos ver aquí que dentro de las 50 primeras palabras en castellano aparece sartén, precisamente con este significado de paella que tanto incluían los catalanohablantes en el corpus castellano, pues aquí se puede ver la influencia contraria de los castellanohablantes, la dificultad por evocar este término en catalán, seguramente porque lo asocian al plato gastronómico y no conocen esa siguiente acepción. Con respecto al centro de interés, Treballs del Camp y del Jardí, de nuevo vemos que el porcentaje de interferencia es mayor en el colectivo castellano hablante y también aquí pues, se puede ver, es el índice de compatibilidad más bajo de todos los que realizamos, muy similar al que teníamos en sentido contrario en este mismo centro de interés en castellano. Y aquí también se pueden ver pues, algunos términos como abonar, labrar, que parece que los alumnos tienen dificultad el alumnado tiene dificultad para anunciarlos en lengua catalana. Y aquí, para acabar, el último centro de interés es profesiones y oficios. Y aquí podemos ver cómo las transferencias suponen en general un 10%, pero siempre en castellano los castellanohablantes un 14,7% y los catalanohablantes un 9,9%. Entre las 50 primeras palabras aparece fontané, que es un préstamo integrado. Es una constante que hemos visto en todo este trabajo, que siempre los préstamos integrados realmente están en los dos colectivos, no son propios solo de un colectivo, sino que es una lexía común a cualquier hablante, por tanto, de informante preuniversitario de Lleida. Y luego llama la atención, entre los términos que tienen en común, la gran cantidad de palabras en las que está presente la misma reducción morfológica que viene a dar todos estos términos, abogat, enfermé, camaré, peluqué, que vienen de la raíz del castellano con la supresión el acortamiento del sufijo. Bien, y para acabar vamos a hacer un resumen de la comparación por centros de interés en el que se puede observar cómo la transferencia, utilizando los porcentajes para ello, siempre es mayor en todos los centros de interés, aunque alcanza distintas dimensiones, siempre es mayor en el colectivo que está o sea, tiene más transferencia el colectivo que está completando la encuesta en su segunda lengua que en su lengua materna, como se puede ver en estos gráficos. A pesar de que en catalán, en el corpus catalán, la transferencia siempre es mayor, pero siempre son los castellanohablantes los que superan a los catalanohablantes en este sentido en la producción de transferencias, y en sentido contrario podemos ver la tendencia contraria en el corpus castellano. Y de todos estos centros que hemos analizado, en el centro 13 es el que podemos ver trabajos del campo y del jardín, donde hay un porcentaje mayor de transferencia y donde llama la atención sobre todo las transferencias que hacen los catalanohablantes a la hora de enunciar tareas agrícolas en lengua castellana.
Y para acabar, como conclusiones, podemos ver que cada colectivo lingüístico tiende a incluir transferencias al completar la encuesta en su segunda lengua y, por tanto, esto es una tendencia general, aunque la distribución es diferente según el centro de interés. El porcentaje siempre es mayor en la lengua catalana por las condiciones sociopolíticas que son conocidas a partir de los años de posguerra española y que todos los préstamos integrados realmente están en los dos colectivos de la muestra, no son solo exclusivos de uno de los dos colectivos. Tendríamos que analizar también los restantes centros de interés para ver si también se corroboran estas tendencias tan claras que vemos de producción de transferencias en función del colectivo lingüístico del que se trate. Y aquí podemos ver la bibliografía final y nada más. Muchas gracias por su atención.